Muy bien. Eh, la idea de analizar este ejercicio es demostrar los tres métodos que se enseñan en el curso. El método de Newton-Raphson, el método de punto fijo y el método de bisección. ¿Ya? Em, Se van a dar cuenta que a continuación voy a dar toda la metodología, cómo se llega al método de cada uno. Y la idea es que quede todo claro de cómo trabaja el método, para qué sirve y cuál tiene mayor rapidez a la hora de entregar un resultado, con cuál ahorran más tiempo. Entonces la idea es que eh, se, se manejen bien en esto del paso a paso. Voy a tratar de explayarme lo más que pueda. Si se me olvida algo, luego lo anotaré, luego lo reflejaré en una imagen. eh, al editar el video. Entonces, como les mencioné, voy a empezar por el método de Newton-Raphson, que es como uno de los más útiles y además que después se sigue utilizando en el transcurso del ramo. Entonces, el método de Newton-Raphson trabaja con tangente de una función. Ya, por ejemplo, estamos en el escenario de una función cualquiera. Vamos a poner algo simple para que no se nos haga tan complejo. Y la idea es, por ejemplo, trabajar con la recta tangente a la curva, a la función. Ya aquí me quedo un poco, para que quede dentro del cuadrante, lo voy a hacer así. Ya, entonces aquí supongamos que esto es x0 y 0, que también se puede poner como f de x0. Ya, entonces como mencioné, la idea es trabajar con rectas tangentes, perdón. Y esto es una recta que tiene como ecuación la ecuación de la recta se puede escribir como y menos y0 igual a y1 menos y0 dividido x1 menos x0 por x menos x0. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, nosotros queremos saber cuando y vale 0, en qué punto tocaría esta recta. Entonces, en este caso, 0 menos, como mencioné recién, f de x0 es igual a, esto es como delta i partido por delta x, ¿verdad? Por x menos x0. Pero también se puede escribir de la forma, yendo a la manera del cálculo. Esto era ya en el colegio, pero ahora es en el cálculo. Recuerden que el límite, cuando delta tiende a 0, de delta i partido por delta x, es la derivada, ¿verdad? Así se escribe entonces lo que nos quedaría como menos f de x sub 0 es igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Este x puede ser cualquiera, un x, x1, x2, x3, pero como estamos trabajando con x0 va a ser x1, ¿ya? Entonces acá nos quedaría como f' de x0 dividido, perdón, f, este pasa para acá dividiendo, f' de x0 igual a x menos x sub 0. Si lo generalizamos, nos va a quedar como menos f de x sub k partido por f' de x sub k es igual a x sub k más 1 menos x sub k. Y esto, para comenzar a iterar y empezar cada vez, porque lo que nosotros queremos encontrar es este punto. Ya, entonces la recta tangente
a la curva se nos vaya a empezar achicando, achicando, achicando cada vez hasta que lleguemos a este punto en una cierta cantidad de pasos, en ciertas iteraciones, y nos va a quedar como x sub k, despejamos x sub k más 1 es igual a x sub k menos f de x sub k partido por f' de x sub k. Entonces, nosotros lo que queríamos hacer en un principio era encontrar, o a través de la ecuación de la recta, recordando bien cómo empezó todo, la ecuación de la recta nos iba a mencionar dónde se iba a encontrar, o cómo íbamos a encontrar este método en verdad. Ya entonces tenemos una ecuación de la recta que va a trazar desde el punto, un punto cualquiera de la función, nosotros nos damos como x sub 0, la recta tangente se va a topar con el eje x. Entonces, ¿dónde nosotros queremos encontrar un segundo x? Donde y0, o sea, perdón, y1 va a valer 0. ¿Ya? Y ahora vamos a trabajar, como al principio trabajamos con x sub 0, vamos a trabajar ahora con x sub 1. ¿Ya? Entonces la función acá va a ser acá. Y este va a ser mi i2. Perdón, sí, mi i2. No, mi i1, perdón. Entonces acá vamos a dibujar otra recta tangente que se nos va a ir para allá tal vez, o se nos puede ir para acá, para allá, dependiendo del ejercicio. Y ahora vamos a tener una segunda recta, ecuación de la recta, que va a ser, en vez de x1, x0 y x1 va a ser x2, porque acá valía, k valía 1, claro, acá valía 0, entonces para calcular el x sub 1 era x sub 0 menos f de x0 partido por la derivada en x0. Ahora para calcular el x2, porque esto recuerden es x0, este x1 y este va a ser x2. Para calcular x2 tenemos que hacer con un k igual a 1, nos quedaría x sub 2 es igual a x sub 1 menos f de x1 dividido f' de x1. Y así empezamos a iterar, a iterar, a iterar, hasta llegar a, vamos a calcular muchas ecuaciones de la recta que sean tangentes a la curva, y cada vez estos números, si el método converge, obviamente, vamos a ir acercándonos cada vez más, vamos a ir dando saltitos cada vez más cercanos para encontrar el C, por decir así, que sería en este caso, para que se cumpla f de c igual a 0. Porque esa es la que queremos encontrar. Un x de tal forma que, evaluado en f de x, nos dé 0. Entonces, antes de continuar, vamos a repasar el teorema del Bolzano. ¿Qué nos dice el teorema? O sea, ¿para qué? Primero que todo, el teorema de Bolzano para asegurar existencia de solución en un intervalo. En un intervalo A, B. Entonces, teniendo en consideración que f sea continua también en AB, existe un C perteneciente al intervalo AB tal que f de c sea igual a 0. ¿Qué condiciones tienes que cumplir A y B para que f de c sea igual a 0? Dibujando un cuadrante, tenemos que acá va a ser B, perdón, bueno, da lo mismo, B o A,
y este el extremo A. Tenemos acá entonces f de A y f de B. La idea es que para que se cumpla esto, tiene que ser que f de A por f de B. ¿Qué pasa con f de A y f de B? ¿Qué se ve? ¿Qué condiciones tiene que cumplir? O sea, aquí ya puse que se multiplicaba, pero para que exista un f de c que haga igual a 0, que esta cosa sea igual a 0, tiene que haber un c entre a y b de tal manera que su multiplicación sea menor que 0. O sea que f de a o f de b sea positivo y el otro sea negativo. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, si antes de comenzar a utilizar cualquier método, ya sea el método de la bisección, método de Newton-Raphson o método del eh, punto fijo, tenemos que asegurar que exista solución dentro de ese intervalo, porque en muchos casos el intervalo no lo dan en el ejercicio. Acá, por ejemplo, tengo una simple función que me van a que me pusieron entre medio como ejercicio ejemplo y no sé qué A y qué B voy a utilizar. Vamos a ir probando cada vez para hacernos la idea de cómo llegar ya, este podría ser mi A, este podría ser mi B. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con el método de Newton-Raphson. Entonces, ya entrándonos en el ejercicio en sí, lo que nosotros queremos es encontrar fx igual a 0. Encontrar el x que haga que esta función sea igual a 0. Entonces, primero por teorema de Bolzano. Por el teorema de Bolzano. Elegimos. Y esto igual es a elección de cada uno. Por ejemplo, a mí me gusta hacerlo a mano nomás porque igual es un tema de que mi calculadora tampoco funciona muy bien en ese aspecto. Yo tengo una calculadora un poco antigua, entonces me acostumbré. Entonces evaluamos. F de 0 igual a, F de 5 igual a, F de 10 igual a y F de 15. Para ponernos un ejemplo, ¿ya? Si se dan cuenta acá, la función va a tener dos soluciones. O sea, porque es cuadrática. Tiene dos soluciones. Todavía no sabemos si son reales, si son... O sea, para el caso del ejercicio, sí son reales las dos. Pero una puede ser real y otra no. No, en ese caso o serían irreales las dos, o sea, complejas las dos, o tendría una real o las dos son reales. Si son cuadráticas, o sea, perdón, cúbicas, ahí sí. Puede darse que una sea real y la otra es compleja y así. Entonces, evaluando la función, en f igual a, o sea, en x igual a 0, x igual a 5, x igual a 10 y x igual a 15, nos queda que al menos en x igual a 0 es menos 27 y en x igual a 5 es 53. Entonces ya, ¿para qué nos vamos a ir con con estos números si sabemos que el cambio existe entre 0 y 5? Podría haber sido menos 5 y 5 o menos 10 y 5, pero lo importante es que haya un cambio, ¿ya? Entonces elegimos, o sea, perdón, como f de 0 por f de 5 es menor que 0, acá no nos vamos a poner a multiplicar, es simplemente el menos por más, menos. ¿Existe solución entonces? ¿Existe solución entre 0 y 5 tal que f de c sea igual a 0?
Ya vamos a encontrar este C. Entonces vamos a utilizar ahora el método de Newton-Raphson. Considerando entonces A igual a 0 y B igual a 5, vamos a anotarlo acá. A, B es igual a 0,5 para poder utilizarlo después en los otros métodos. Considerando A igual a 5 y B de 5, A igual a 0 y B de 5, vamos entonces a considerar x sub 0 como A más B dividido 2. El primer número que vamos a utilizar nosotros para iterar va a ser la semisuma, perdón, de ambos extremos del intervalo. Entonces va a ser 0 más 5 igual a 2,5. ¿Ya? Entonces la idea de esto es empezar con un número que nosotros ya sabemos que existe en el intervalo y que podríamos llegar a una solución un poco más rápido. ¿Ya? Porque yo también podría haber tirado cualquier número, el 0, el 5, el 10, el 20, el 50, el 100, pero no sé cuántas iteraciones podría haber hecho. ¿Ya? Y además que lo importante es dar a conocer que saben y dominan el teorema de Bolzano de tal manera que puedan utilizar el método de Newton-Raphson. Entonces, recordando, acá entonces vamos a hacer x0 igual a 2,5. Vamos a escribir entonces Newton-Raphson, que se abrevia así. Sería x sub k más 1 igual a x sub k menos f de x sub k partido por x sub k, f' de x sub k. Entonces, con k igual a 0, tenemos x sub 1 igual a x sub 0 menos. Si tenemos f de x igual a eso, f' de x va a ser igual a 12x menos 14, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacer 6x cuadrado menos 14x menos 27, todo dividido por 12x menos 14. Esto acá sería x0, 0, 0. Por lo tanto, x1 nos va a quedar como 2,5 menos 6 por 2,5 al cuadrado menos 14 por 2,5 menos 27, todo dividido por 12 por 2,5 menos 14. Eso lo ingresamos a la calculadora. Bien, esto se ingresa a la calculadora como el x sub 0 en este caso, después el x1, x2 se va a agregar como 2,5. Vamos a presionar la tecla igual y nos va a quedar en el ANS, ¿cierto? Entonces todos los ANS, cada x va a ser el ANS que nosotros vamos a utilizar para todas las iteraciones. Entonces, lo que nosotros en el método llamamos x sub k, la calculadora lo llama ANS. Ya, entonces ingresamos. Yo tengo esta calculadora. Ustedes tienen, la mayoría de ustedes tienen la blanca, la ploma, perdón. Mucho más fácil de esta calculadora escribe solamente una línea. Ustedes tienen la facilidad de escribirla en fracción. Bueno, la mayoría de ustedes, y eso espero. Entonces, el método quedaría como. La idea es que cada x, como les mencioné, quede como ANS. X, acá sería 2,5, x 2,5 al cuadrado menos 14 ANS menos 27, todo dividido por 12 ANS menos 14. Ya recuerden los paréntesis, eso es muy importante, los paréntesis. Acá en la calculadora que yo tengo, tengo que comenzar a escribir 2, 3, 4 paréntesis de repente para que la calculadora tenga la misma lógica que es lo que yo estoy observando en el ejercicio. ¿Ya? Este es un poco más simple, es más solamente para explicar el ejercicio,
pero hay ejercicios que necesitan muchos paréntesis, pero lo bueno es que la calculadora gris es más rápido, ¿ya? Entonces, si presionamos el igual ahora, nos va a dar x2, perdón, igual a 4,03125. Y ahora la gracia es que todo lo que nosotros escribimos acá no lo vamos a tener que escribir de nuevo, porque ya está todo guardado como ANS. Porque esto va a ser el nuevo ANS. Esto era ANS 1, 1, 1. Y esto va a ser ANS 2. Y la idea de eso es que no tengamos que escribir todo de nuevo. Vamos a ir escribiendo solamente las iteraciones y los resultados que nos va a ir dando. Bien, si pueden observar acá, escribí todas las iteraciones. Yo empecé con el 2,5, ¿verdad? Saltó al 4,03, pero después volvió al 3,62. Se fue acercando al 3,58,78, 3,58,76. Ya aquí se empiezan a aparecer harto. Entre el 4 y el 5 se parecen hasta las tres cifras después de la coma, los 3 decimales. Pero después con el 6 ya se parecen bastante más, hasta el 8. Son 7 dígitos. Ya es lo que nosotros conocemos como dígitos significativos. Acá hay 7 dígitos significativos. Acá entre la iteración 4 y 5 solamente hay 3 dígitos significativos. O 4, perdón, porque también se considera el que está antes de la coma. Acá hay 8 dígitos significativos y si se dan cuenta el X6 y el X7 ya es lo mismo. Ya en la iteración es exactamente lo mismo. Entonces para calcular... Y la solución al final, o la mejor aproximación en todo caso, porque esto no es solución real, sino que es aproximación, es la que ya no se empieza a repetir. O sea, perdón, cuando ya se empieza a repetir, es la mejor aproximación que nos puede dar la calculadora, porque la calculadora tiene hasta 8 o 9 dígitos o decimales, y es lo máximo que podemos nosotros pedir a la calculadora. Entonces, como solución final, va a ser esta la mejor aproximación, X6. Y con esta vamos a calcular los dígitos significativos si es que nos lo piden con respecto a la anterior aproximación.